Que Dios te bendiga, hermano, una vez más dispuestos para compartir la palabra del Señor. Estamos en nuestro mes misionero y para nosotros es una tremenda alegría seguir compartiendo con la iglesia temas en relación a las misiones. Nuestra iglesia no se debe detener en el concepto misionero, hermano. Por eso, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el modelo misionero del apóstol Pablo. Permítanme tener una palabra de oración. Padre bendito, te damos las gracias en este día. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, amado Señor, porque nos podemos reunir con el único propósito de seguir glorificándote. Pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos y ayudándonos a entender cada día tu palabra. Oramos, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El pasaje que ha leído el pastor Eber lo encontramos en Hechos capítulo 20 del 17 al 24. Esta es una predicación en el libro de los Hechos. Es una predicación que va dirigida a una audiencia cristiana. Si tú eres cristiano en la fe de muchos años, este mensaje también va dirigido a ti, hermano. Tiene cosas muy particulares este mensaje. Y vamos a encontrar la participación de algunos ancianos de la iglesia. Y vamos a ver cómo Pablo va a convocar a los ancianos de la iglesia para darles un mensaje. Pablo se reunió con ellos en la ciudad de Mileto, como podemos ver en el capítulo 20 de Hechos, viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia, pero en el versículo 17, discurso de despedida de Pablo en Mileto. Podemos ver que Mileto también le corresponde a todo lo que es Éfeso. Por eso, hermanos, Pablo, podemos ver su tercer viaje, en sus 3 viajes misioneros, visitando distintos lugares, y aquí Pablo va a dar un discurso de despedida. El apóstol Pablo va a tener un tremendo propósito de convocar a una reunión a los ancianos de la iglesia. Vamos a leer el versículo 17 de Hechos 20. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí vemos una convocatoria del apóstol Pablo. Pablo está preocupado por la iglesia, está preocupado por las misiones y manda a llamar a los ancianos de la iglesia para animarlos, exhortarlos, para que ellos puedan cumplir con fidelidad el ministerio. Ahora, ¿quiénes eran los ancianos de aquel entonces? Era gente madura en la fe. No era por la edad cronológica, no era porque tenía muchos años, sino ellos eran los obispos, ellos eran los pastores, los líderes de la iglesia en aquel entonces. Ahora, ¿por qué Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia? Porque Dios los puso a estos ancianos, a estas autoridades en la iglesia, Dios los puso como líderes de la iglesia para poder dirigirla. Por eso tenía que ver una entrega especial, tenía que ver un mensaje para ellos, pero también Pablo quería despedirse de la iglesia, como lo podemos ver en el versículo 25 del capítulo 20. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El apóstol Pablo ya se estaba despidiendo de esta iglesia. Pero la tremenda preocupación del apóstol Pablo es que la iglesia y la obra del Señor debía de continuar. Por eso podemos mencionar, hermano, que la obra misionera no es simplemente una cosa que la iglesia debería llevar adelante, sino, hermano, debe ser su principal y más importante tarea. Si estás con alguien al costado, dile: la obra misionera para la iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Chimbote es su principal y más importante tarea. No solamente es un programa más que llevamos dentro de la iglesia, es algo para nosotros importante, es algo principal, hermano. Por eso Pablo fue uno de los primeros, hermanos, misioneros que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos. Podemos ver su vida de servicio, una vida de humildad, una vida llena de lágrimas, el dolor que él tenía por predicar el evangelio, una vida llena de pruebas en el ministerio. Hermanos, podemos ver al apóstol Pablo que era atacado también por los mismos judíos, y esto lo encontramos en el versículo 19 de Hechos 20. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas
de los judíos. El apóstol Pablo era un hombre totalmente entregado a la obra del Señor, era un hombre lleno del Señor. Podemos ver también el modelo paulino por la misión de la iglesia. Cuando uno lee este precioso libro de los Hechos, uno puede ver que el apóstol Pablo va a dar un modelo misionero y va a enseñar a la iglesia de cómo debemos de seguir ese modelo misionero. Este modelo misionero podemos verlo con mayor claridad también en Hechos 14. Les voy a pedir que puedan buscar sus Biblias en Hechos 14, 21. Vamos a leerlo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Pero después de anunciar el evangelio. Si podemos hablar del modelo paulino para la misión de la iglesia, debemos empezar diciendo que el apóstol Pablo evangelizaba. El apóstol Pablo proclamaba el evangelio. ¿Y cuál es la acción que nosotros podemos ver? Predicar el evangelio, hacer discípulos. ¿Qué es lo que el Señor nos manda en este tiempo? El Señor nos manda en salir de nuestras cuatro paredes. Y gracias a Dios también por esta pandemia, porque como iglesia hemos entendido que la evangelización no solamente lo damos en el templo, la evangelización ahora lo hemos hecho en las casas, lo hemos hecho virtualmente. El propósito de la iglesia es evangelizar a los que no son salvos aún. Por eso la acción de la iglesia debe ser la predicación del evangelio y hacer discípulos. Pero también el versículo 22 de Hechos 14 podemos seguir leyendo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Cuál es el problema que ahora vemos en distintas actividades o eventos evangelísticos de las iglesias evangélicas? Que hacemos multitudinarios de eventos. La gente viene por cantidades a eventos, conciertos, pero la iglesia no está consciente de que después de haberlos evangelizado, después de haber llegado a sus corazones, el siguiente proceso o el siguiente paso es, hermano, que ese creyente sea edificado y fortalecido, que sea discipulado por alguien. Y acá podemos ver la actitud del apóstol Pablo edificando a los creyentes, perfeccionándolos. ¿Cuál es la acción que nosotros vemos acá? Vemos el fortalecer y animar a los que recién han venido a los pies de Cristo. En este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta que la iglesia ha discipulado más, ha evangelizado más. En este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta, hermano, que la labor de la iglesia también tiene que ver con el discipulado. Si alguien es ganado a los pies de Cristo, si por la gracia del Señor esta persona vino a los pies del Señor, la iglesia está llamada a seguir el segundo paso, que es edificar a los creyentes, edificar a aquel nuevo creyente. Pero también podemos ver el versículo 23 en el capítulo 14 de Hechos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, orando con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El Señor nos manda a establecer iglesias. El Señor nos manda a establecer iglesias locales. El Señor nos manda a plantar iglesias. Y acá podemos ver una acción que es elegir y comprometer a aquellos líderes, a aquellos pastores, a aquellos obispos, a aquellos hombres que quieren entregar su vida a Cristo. Comprometerlos. En el capítulo 14 de Hechos vemos un modelo claro, vemos la predicación del evangelio, vemos que Pablo está proclamando el evangelio, vemos que Pablo está discipulando, perfeccionando a los nuevos creyentes, fortaleciendo y animándolos, pero también vemos que el apóstol Pablo está plantando iglesias, poniendo hombres maduros en la fe y comprometiéndoles a continuar la obra del Señor. Hoy nuestro estudio tiene que ver con Hechos, capítulo 20. Pero teníamos que ver el modelo del apóstol Pablo en los distintos capítulos de este precioso libro de los Hechos. Podemos ver, hermanos, por medio de la predicación, que el apóstol Pablo podía cumplir lo que Dios le había demandado.
Leamos Hechos, capítulo 20, versículo 20. Y como nada que fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros. El apóstol Pablo siempre estaba dispuesto a predicar el evangelio. Podemos ver aquí una predicación pública, porque también el pasaje menciona que el apóstol Pablo predicaba públicamente. Y cuando hablamos del aspecto público, cuando uno lee este precioso libro de los Hechos, uno puede ver que Pablo aprovechaba las oportunidades para presentar el evangelio. Mientras estuvo en Éfeso, predicó cada día, hermano, durante meses en la escuela de un tal llamado Tirano, donde se reunían todos los filósofos, donde se reunían todos los hombres intelectuales, pero el apóstol Pablo tenía una actitud hermosa de predicar el evangelio, de pararse en las plazas, de pararse en las escuelas, y él anunciaba el evangelio públicamente. Tal vez esto era algo agotador para el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo lo realizaba. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la iglesia? Vemos que solamente podemos evangelizar en 4 paredes. Hermanos, debemos anunciar el evangelio públicamente. En su predicación, él aconsejaba, él hablaba todo el consejo de Dios. Y qué lindo es poder escuchar al apóstol Pablo, ver que él tenía una actitud de predicar en todo lugar. Leamos Hechos capítulo 19, del 9 al 10, y aquí vemos cómo el apóstol Pablo predicaba no solamente en las casas, sino con público, con mucha gente a su alrededor. Pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en las escuelas de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. El apóstol Pablo se caracterizaba porque siempre, hermanos, tenía esa actitud de predicar públicamente. Pero el pasaje también de Hechos 20, versículo 20, te voy a pedir que tengas tu Biblia abierto en Hechos capítulo 20. Seguimos leyendo Hechos 20. Y como nada que fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, pero también dice, y por las casas. El apóstol Pablo predicaba y anunciaba todo el consejo del Señor. Lo anunciaba públicamente, pero también lo anunciaba por las casas. Las casas, hermanos, fueron un centro de evangelización. Y ahora en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta que las casas han sido un lugar para compartir el evangelio abiertamente. Hemos visto desde jóvenes, adolescentes, niños, personas adultas, que en algún momento no compartían a sus padres, a sus hermanos, pero cuando empezó la pandemia y cuando nos encerraron por el asunto de la pandemia y tuvimos que hacer cuarentena, muchos hermanos en la fe se animaron para presentar a Jesucristo, para proclamar las buenas nuevas de salvación y comenzaron a predicar a su familia. Las casas es un lugar, es un centro donde nosotros podemos evangelizar a los abuelos, a los padres, a los hermanos, a cualquier familiar, hermano. Podemos. Por eso el apóstol Pablo no solamente predicaba públicamente, sino también por las casas. Veamos algunos pasajes en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El apóstol Pablo siempre cumplía esta labor de seguir predicando, de seguir hablando. También podemos ver que muchas familias creyeron en Cristo. Esto lo encontramos también en Hechos 18:8. Hechos 18:8. Podemos mencionar, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios,
oyendo, creían y eran bautizados. Acá podemos ver Crispo, el principal, creyó él y toda su casa. Qué lindo, hermanos, poder ver que el apóstol Pablo también cumplió una labor en predicar en las casas. Además, hermanos, fue perseverante, predicó de día y de noche. Podemos ver lindas características del modelo del apóstol Pablo. Y aquí está la clave, hermanos, del éxito. Aquí está la clave que la iglesia necesita: usar bien el tiempo y perseverar en ello. Y ser perseverantes, hermano. Pero debemos usar bien el tiempo. Si estamos en la casa con la familia, que es inconversa, debemos predicar el evangelio. Si estamos en la universidad y tenemos la oportunidad de predicar públicamente, debemos, hermano. Si estamos en la plaza de armas y se reúne mucha gente, debemos predicar el evangelio. Aquí podemos ver a un hombre que predicaba públicamente y también por las casas. Pero por 3 años él tenía una linda actitud. Podemos ver en Hechos capítulo 20, versículo 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Por 3 años, dice, de noche y de día no he cesado de amonestaros. El apóstol Pablo, un hombre que se dedicó a la obra del Señor, que era perseverante en la obra del Señor. Él predicaba a los judíos, él predicaba a los gentiles. Leamos el versículo 21 de Hechos 20. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Predicando a judíos y a gentiles. Pero veamos, predicando a judíos. Esto hacía sin distinción de personas. Porque antes había una distinción de personas. Yo soy judío, yo no me mezclo con gentiles, no me mezclo con griegos. Pero el apóstol Pablo también predicaba a judíos y a gentiles. Siempre iba en busca de los judíos para hablar acerca de Cristo. No nos olvidemos que los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Pero el Señor, que mencionó, que por los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y era entonces que el apóstol Pablo tenía que predicar a los judíos, porque los judíos rechazaron a Jesús. Y los judíos tenían que arrepentirse. Pero también el pasaje menciona en Hechos 20:21, testificando a judíos y a los gentiles. El apóstol Pablo también dedicó su vida para la predicación a los gentiles. Pablo fue el apóstol de los gentiles. Podemos mencionar infinidad de textos bíblicos y podemos decir que Pablo fue el apóstol de los gentiles. ¿Y los gentiles quiénes son actualmente? Somos todos nosotros. Gracias al Señor, porque Dios también tuvo un remanente grande en todo el universo, en toda la tierra, que son los gentiles, que somos nosotros, que nosotros escuchamos el mensaje del Señor. Y agradecemos al Señor porque alguien también nos predicó. Podemos ver a este hombre que recorrió por toda Asia predicando el evangelio. Y lo hizo en 3 viajes misioneros. La tarea de enseñar la palabra era completamente, hermano, era complementada con la evangelización. Y podemos ver que el apóstol Pablo enseñaba la palabra, pero también él predicaba, anunciaba las buenas nuevas, evangelizaba, para que otros reconocieran que Jesucristo es el Señor. Hermano, la mejor manera de evangelizar también en estos tiempos es enseñar la palabra. Si tú tienes un familiar que aún no conoce el amor de Cristo, enséñale la palabra, enséñale la Biblia. La palabra del Señor está lleno de tantos temas que nos hemos dado cuenta en estos días de cuarentena, de aislamiento social, que la iglesia ha seguido distintos temas sistemáticos, predicaciones sistemáticas, donde hay la revelación y el mensaje para todo tipo de situación. Por eso enseña la palabra, y la palabra en algún momento va a hacer efecto, y evangeliza, hermano, porque esto también es un medio. ¿Qué mensaje predicaba el apóstol Pablo? Podemos ver en el versículo 21, y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. El apóstol Pablo predicaba acerca del arrepentimiento. Y el mensaje que el apóstol Pablo compartía, hermano, el mensaje, el núcleo del apóstol Pablo, el núcleo de ese mensaje es el arrepentimiento. Pero también el pasaje menciona
para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo predicaba arrepentimiento y la fe en Cristo. Y el arrepentimiento, que es un cambio de mente, es un cambio de voluntad. Lo recibimos por la gracia del cielo, es un regalo, es un don de Dios. Y solamente proviene de Dios la gracia que Él nos concede. Pablo no solamente quería, hermanos, que la iglesia sea una iglesia en cantidad numérica. Él quería que la gente que sean personas arrepentidas. Pablo no solamente quería número. Y este es mucho de los problemas ahora en las iglesias. Ahora las iglesias se están llenando no por el mensaje de arrepentimiento y fe en Cristo. Ahora las iglesias se están llenando porque los creyentes que asisten a tales iglesias son más entretenidos que se les esté predicando la palabra. Y en este tiempo, hermanos, debemos de tener una congregación más de gente arrepentida y que esta gente arrepentida ponga su fe en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos pueden decir amén a esto, pero ese es el deseo de la iglesia. Tener una iglesia, hermano, no solamente numérica. Dios nos ha bendecido con mucha gente, pero también queremos tener una iglesia que esté arrepentida y poniendo su fe en Cristo Jesús constantemente. Podemos ir a nuestro segundo punto también, hermanos, por medio del discipulado. El apóstol Pablo compartió también por medio de la evangelización, predicando públicamente en las casas. Pero también el apóstol Pablo predicaba a griegos y a judíos. Pero ahora podemos ver, por medio del discipulado, el apóstol Pablo enseñaba a la gente. Pablo estaba interesado en el sano crecimiento espiritual de todos los creyentes. Pablo era un gran ejemplo de visitador. Hace un par de semanas empezamos un manual con la Red Juvenil y estuvimos enseñándoles a ellos el manual Cuidando al Pueblo de Dios. Y nuestro punto principal de Cuidando al Pueblo de Dios tenía que ver con la visitación. Y ahora este texto bíblico que vamos a leer me da la firmeza y confirma lo que el trabajo que estamos realizando a través de las visitaciones debemos de seguir, debemos de ser perseverantes. Leamos Hechos capítulo 15, versículo 36. Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hombres en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Una vez más, vamos a leerlo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¡Qué hombre de Dios! Este hombre de Dios decía: volvamos a todas las ciudades, volvamos a ver a todos los hermanos para ver cómo están. El discipulado en la iglesia se tiene que dar constantemente a través de la visitación. La visitación también tiene que ser un ánimo para la iglesia. Los hermanos que están decaídos, cuando alguien los visita, cuando alguien los llama por teléfono o tienen alguna reunión por Zoom o por cualquier medio, hermanos, los hermanos se animan, se fortalecen. Y es necesario que la iglesia continúe este modelo. Pablo era un ejemplo de visitación, hermanos. Y el deseo del apóstol Pablo era visitar a todos los hermanos de todas las ciudades. Muchas veces nosotros renegamos o ponemos muchas excusas para compartir a hermanos de nuestro grupo que son 5 o 10 personas. Y ponemos tantas trabas para llamarlos. Y todavía mencionamos que aún no tenemos tiempo. Pero el apóstol Pablo mencionaba: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades para ver cómo están. Entonces, hermanos, que nuestro corazón agarre ánimo. A través de este texto, que nuestro corazón se motive. Que si Dios te ha permitido tener discípulos, si Dios te ha dado algunos hermanos en la fe, para que tú les enseñes, para que tú los discipules, hermanos, visítalos. Les puedes enseñar la palabra del Señor a través de la visitación. Pablo no se cansaba de predicar el evangelio, anunciaba constantemente. Podemos leer una vez más el versículo 31 de Hechos 20.
Versículo 31. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Con todo el equipo pastoral, una de las cosas que todo el equipo pastoral estamos de acuerdo, que más ha sido un trabajo arduo, un trabajo constante en medio de esta pandemia. En medio de esta pandemia nos hemos dado cuenta que el trabajo pastoral ha sido aún más fuerte, más sacrificado. Y aquí podemos ver el apóstol Pablo, que él no se cansaba de predicar la palabra de día y de noche. Constantemente vemos a un hombre anunciando el evangelio, predicando e enseñando las buenas nuevas. Y hermano, no te canses de predicar. Predica de día, de noche, predica en tu trabajo, predica en la universidad, predica con tu familia. No te canses de predicar, enseñar y discipular. Pablo expuso todo el consejo de la palabra del Señor. Podemos ver el versículo 27 también. Porque no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios, y esto es algo que nosotros como iglesia debemos de seguir esforzando, de predicar todo el consejo del Señor. Este año hemos sido muy bendecidos a través de los mensajes, a través de las capacitaciones, de la escuela de entrenamiento para líderes, a través de las charlas sobre matrimonio, sobre jóvenes. Hemos sido muy bendecidos este año y agradecemos al Señor. Pero no nos cansamos, hermano, de predicar todo el consejo del Señor. Y aún hay mucho para dar, aún hay mucho para decir. Hermano, en la palabra del Señor podemos encontrar consejos para tu vida, para cualquier circunstancia que tú estés viviendo. Todo el consejo del Señor. Pero también podemos mencionar que permanecía también el apóstol Pablo por periodos largos en una iglesia. Cuando una iglesia era naciente, cuando una iglesia recién iniciaba, en el versículo 31 podemos ver, una vez más leerlo, versículo 31, y por tanto velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo se quedaba por un buen tiempo en los lugares que él visitaba, como era Éfeso, como era Corinto. Podemos ver que el apóstol Pablo siempre visitaba. Siempre estaba atento de la iglesia, siempre perseveraba, y nosotros agradecemos al Señor porque Dios ha levantado un equipo pastoral. Tenemos al pastor Xavier en 2 de mayo, pastor a tiempo completo en 2 de mayo. Tenemos al pastor Ever Morán en Cosco, tenemos al pastor Hernán en Siguas, y no cesamos de predicar el evangelio, y Dios nos permite poder participar con ellos, de estar con ellos día y noche, no cansándonos ni cesando de predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación. También podemos ver que Pablo no solamente estuvo en Éfeso, también Pablo estuvo en Corinto. Leamos Hechos capítulo 18, versículo 11. Hechos 18, 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. Por eso Pablo permanecía periodos largos en las iglesias nacientes, porque Pablo quería reforzar, Pablo quería seguir edificando, Pablo quería seguir bendiciendo. Y así también como lo hizo en Éfeso, aquí también leemos que en Corinto, Pablo también se quedó 1 año y 6 meses con ellos. Hemos visto que este modelo tiene que ver con la evangelización, algo que es bíblico, que tiene que ver con el discipulado. Pero también este pasaje nos habla que tenemos que estableciendo ancianos en la iglesia, pastores, líderes, misioneros en la iglesia. Pablo se preocupó en preparar a líderes, hermanos, espiritualmente, para asumir las misiones, para asumir un compromiso en la iglesia. Y debe ser la preocupación ahora de nuestro corazón, asumir una responsabilidad. Este mensaje que les mencioné del capítulo 20 de Hechos no va dirigido a un inconverso, va dirigido a la iglesia, va dirigido a aquellos hermanos maduros en la fe, va dirigido a aquellos hermanos que quieren obedecer el mandato de Dios a través de la evangelización del discipulado, pero también va dirigido a aquellas personas que en algún momento vamos a establecer iglesias. Hechos capítulo 14, versículo 23.
Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orando con ayunas, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y constituyeron ancianos. Escogían ancianos, oraban, escogieron personas maduras en la fe, comenzaron a ayunar, comenzaron a entrenarlos, a prepararlos. Ellos debían de apacentar la grey de Dios. Ellos debían de cuidar el rebaño de Dios. Ellos debían de fortalecer la obra del Señor en aquellos momentos. Eran los pastores, los misioneros, los líderes en cada iglesia. Y este mismo llamado ahora es para ti, hermano. Tú que tienes varios años en la vida cristiana, tú que nos estás apoyando en un grupo pequeño, este llamado también es para nosotros. Dios está queriendo que nosotros nos esforcemos para establecer iglesias también, para que las obras misioneras que en algún momento hemos levantado en la iglesia no se debiliten, sino que la obra misionera continúe. Pablo les encomienda esta labor y que ellos tenían que desempeñar con gozo y alegría y dar todo lo mejor. Hermanos, los ancianos eran los obispos de la iglesia de aquel entonces. No eran señores sobre ella, eran los siervos sobre la iglesia. Uno no puede enseñorearse sobre la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo no le pertenece a un pastor, la iglesia de Cristo no le pertenece a un hermano, la iglesia de Cristo es de Él. Y nosotros somos siervos. Hemos sido llamados para ser siervos en la iglesia. La iglesia en Jerusalén y la iglesia de Éfeso eran las dos congregaciones más grandes que se mencionan en el Nuevo Testamento. Y podemos ver la advertencia, podemos ver la exhortación, podemos ver el cuidado que Dios le habla a los obispos, a los pastores, a los líderes, a los misioneros, de cómo debemos mirar la iglesia. Leamos el versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Esta es la labor de la iglesia, la labor de los misioneros, la labor de los pastores, la labor de los líderes. Velad por todo el rebaño. El Señor quiere que nosotros seamos constantes con el rebaño, que nosotros estemos cuidando y que el Señor nos motive en cada día. Hermano, que tu corazón se motive. Tú que nos ayudas a liderar los GPMs. Miremos por el rebaño. Este rebaño no te lo encomendó un pastor, te lo encomendó el Señor. Por eso el Señor nos dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Pero el pasaje también menciona por qué debemos de cuidar el rebaño. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entrarán a vosotros lobos rapaces. Nosotros debemos de cuidar la vida de los hermanos. Debemos de cuidar qué doctrina se predica. Debemos de cuidar que nuestros hermanos estén bien alimentados y fortalecidos en el Señor. Debemos de seguir cuidando la iglesia. Apacentemos la grey de Dios. Y el versículo 31 dice, por tanto, velad. Dios nos manda a velar por la grey de Dios. El Señor quiere que nosotros velemos. El Señor quiere que nosotros miremos por vosotros y por todo el rebaño. El Señor quiere que nosotros apacentemos la grey de Dios. Pero el Señor también quiere que nosotros velemos por la grey del Señor. Hermano, esta es la labor de la iglesia. Este es el llamado de la iglesia. Pero queremos respondernos, para ir terminando el mensaje, la siguiente pregunta. ¿Qué motivaciones nos lleva a hacer la obra misionera? ¿Qué motivaciones nos lleva, hermano? Nos tiene que llevar un sentido de preocupación. Nosotros debemos de tener un sentido de preocupación en llevar a las personas al encuentro con Cristo.
La iglesia debe moverse por ese sentido de preocupación. Debemos de tener un sentido de responsabilidad. Y Pablo va a expresar su responsabilidad en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Y él va a mencionar en estos pasajes y va a decir: ay de mí si yo no anuncio el evangelio. El apóstol Pablo tenía un sentido de responsabilidad. Y el apóstol Pablo quería que mucha gente conociera el mensaje de las buenas nuevas. Hermano, déjame decirte, tenemos un sentido de responsabilidad. Cada vez que estás con tu familia que aún no conoce el amor de Cristo, cada vez que tú estás con tu grupo o con alguna persona que aún no conoce de Cristo, respóndete y di la siguiente expresión: ay de mí si yo no comparto el evangelio, ay de mí de mis hijos, ay de mí si yo no le hablo a mi esposo, ay de mí si yo no le hablo a mi familia, ay de mí si yo no le hablo a mis vecinos, ay de mí si yo no predico este evangelio. Pero también, ¿qué motivación nos lleva? Un sentido de gratitud. ¿Y por qué gratitud? Porque la Biblia dice que por gracia sois salvos. Esta gracia que nosotros no merecíamos, pero por esa gracia hemos sido salvos. Y hay un concepto de gratitud. Pablo reconoció que por la gracia de Dios alcanzó la salvación. Y también yo he reconocido, hermanos, que por la gracia del Señor hemos alcanzado la salvación. Tú, hermano, tú que has sido salvado por el Señor, tú que has sido regenerado, justificado, lavado por la sangre de Cristo, debemos de tener un sentido de gratitud al Señor. El trabajo misionero del apóstol Pablo, hermanos, nos sirve de modelo para realizar misiones. Este trabajo misionero del apóstol Pablo debemos de asumirlo porque es bíblico, está en la palabra. Y el Señor nos enseña esto. Quisiera terminar mencionando que por medio de la predicación de la palabra, por medio del discipulado y estableciendo pastores y misioneros, estamos cumpliendo la gran comisión. Estamos cumpliendo el llamado de Dios. Y quisiera orar por todos nuestros hermanos que hoy se han conectado. Y que el Señor ha ido ministrando tu corazón en el transcurso de esta semana. Y en este mes vamos a seguir hablando sobre misiones. Pero quisiera motivar a la iglesia. Aquella iglesia que está madurando en su fe. Aquellos hermanos que están creciendo en la obra del Señor. Quisiera hablarte a ti, hermano. Dios nos ha llamado para cuidar de la grey del Señor. Pero Dios nos ha llamado a plantar iglesias. Y agradecemos a Dios por nuestras 3 iglesias hijas. Agradecemos a Dios por nuestra iglesia de Nuevo Chimbote, que ya está constituida, por la iglesia de San Pablo, pero también agradecemos a Dios por la iglesia de Cosco, 2 de Mayo, de Sigua, donde necesitamos aún hermanos maduros en la fe para sostener la obra misionera. Siempre hemos escuchado estas 3 palabras: hacemos misiones orando, hacemos misiones ofrendando, pero también hacemos misiones yendo. Hermano, que Dios cargue tu corazón. Oremos en el lugar donde te encuentras. Padre amoroso, una vez más te damos las gracias, porque tú nos ministras a través de tu Santo Espíritu. Hoy día nosotros, amado Señor, reconocemos que muchas veces no nos hemos preocupado por las personas que aún, Señor, no te conocen. Pero hoy día te pedimos perdón. Porque hoy hemos comprendido que estamos llamados a evangelizar. Estamos llamados a evangelizar a las personas inconversas que aún no conocen de tu amor. Pero también estamos llamados a enseñar a través del discipulado, fortaleciendo, animando el corazón de los hermanos. Y que ellos se mantengan firmes y constantes en el Señor, creciendo en la obra del Señor. Pero también hoy día, amado Señor, estamos llamados para establecer iglesias, para fortalecer la obra misionera en las iglesias que tenemos y de seguir preocupándonos los unos por los otros, de cuidar la grey de Dios, de velar por la grey, de apacentarla con temor del Señor en nuestros corazones. Señor, gracias que por medio de la predicación, por medio del discipulado y estableciendo pastores y misioneros, estamos cumpliendo la gran comisión. Gracias, amado Señor. Oramos por la iglesia y oramos por cada persona
que en esta mañana se está comprometiendo desde su casa, que tú los guardes y los protejas y que juntos nos unamos como iglesia para la obra misionera que tenemos por delante, porque la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y hoy día, amado Señor, te decimos, heme aquí, envíame a mí. Gracias, Padre Santo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la obra misionera es grande en el mundo. No sé cuántos están dispuestos a decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Que Dios te bendiga.